Te han dicho que tienes una hernia y claro, lo primero que... Hay mucha gente que dice, uff, ¿me opero? ¿No me opero? Mira, te cuento chiquito lo que pasó con un familiar sumamente cercano. Nada, un día empieza con un dolor que va desde la nalga hasta la pierna. Ok. Entonces le dijeron, bueno, sí es el nervio ciático, tiene que hacer su tratamiento, entrar en reposo, pero pasa un mes, 2 meses, 3 meses, no mejora. Más estudios, tenía una hernia en la columna que lo dejó sentado, o sea, tenía que estar en una única posición, o estaba echado o estaba parado. Claro, no podía sentarse a comer. Y le dijeron, efectivamente, tienes que operarte. ¿Cuándo es urgente operar una Y claro hernia? que le dio un susto y dijo lo mismo. Ah, no, yo no me opero. Y claro, si yo en el camino de pruebo plan A, plan B, plan C, Y y Z, que hasta el final tuvo que operarse, no le quedó otra. Entonces, la primera pregunta que le podríamos hacer a nuestro invitado es ¿cuáles son los riesgos de no tomar una decisión a tiempo respecto a una hernia? El doctor Juan Carlos Chong, nuevamente cirujano del Hospital 2 de Mayo. Bienvenido. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y al programa Encendidos. Gracias. Bueno, mi nombre es el doctor Juan Carlos Chong, cirujano del Hospital 2 de Mayo, cirujano general y digestivo y con certificación en cirugía robótica. O sea, está, todos los créditos, ya está ya. Perfecto. Bueno, primero hay que delimitar el término acerca de la hernia. La hernia, ya sea abdominal, porque hay varios tipos de hernia, creo que es lo que escuché, claro, hernia discal, ¿no? Sí. Que va en la columna, también hay hernia de la pared abdominal, tanto anterior y posterior, y también la hernia hiatal, ¿no? Okay. En este caso, bueno, la hernia del abdomen es la salida del contenido intraabdominal, ya sea un tejido o un órgano, a través de una debilidad que hay en la pared o a través de un orificio natural o adquirido en una cirugía o en un traumatismo, ¿no? Entonces, el paciente en general, los síntomas van a ser muy vagos, como que tiene una incomodidad, un dolor, un fastidio en cierta parte del abdomen. Doctor, perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que en la introducción, un poco para que la gente no se confunda, hemos estado mencionando el tema de hernia discal, que es cuando uno tiene dolores en la espalda, etcétera. Pero nos vamos a enfocar en aquellas que tienen que ver más bien con la parte abdominal, ¿no? Con la parte abdominal. Buenazo. Para centrarlo ahí. Sí. De hecho, nos fuimos, que uno engancha ahí con eso. Sí. Bueno, sigamos. Decía que hay síntomas que uno tiene. Ahí los pacientes van a tener síntomas muy vagos, como un cierto fastidio, incomodidad, van a tener durante la marcha o alguna actividad, ya sea con o sin peso, y también van a notarse en el espejo un bulto o masa, que ya sea que este bulto se puede reducir, o sea, lo vuelven a meter al abdomen, o se sale espontáneamente y ellos también se lo vuelven a meter. Hay personas que sienten que, bueno, cuando se miran al espejo, sienten como que un lado del abdomen está como más grande o abultado que el otro lado, ¿no? Claro, hay una asimetría en un lado del abdomen. Algunos pacientes, por ejemplo, obesos, no se dan cuenta de que tienen una hernia y llegan por otros síntomas un poco difusos que no saben cómo expresarlo, y ya en el examen clínico y con los exámenes de imágenes ya se logra determinar el diagnóstico. ¿Qué la hernia? ¿Por qué se producen las hernias? Como le mencionaba, la hernia es porque hay una debilidad en la pared abdominal y también hay un orificio anatómico que se puede dilatar o un orificio que se hace durante una cirugía o un traumatismo. Entonces, el contenido que está adentro normalmente sale o se desplaza hacia afuera. Entonces, el paciente va a tener incomodidad o simplemente va a notar un bulto. Pero la pregunta que hizo Carlos al inicio es sumamente importante, porque probablemente ese es el motivo por el cual la gente le da miedo operarse de una hernia. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esos riesgos que pueden haber tanto en la cirugía, pero también si pasa mucho tiempo con la hernia y porque tengo miedo no me opero? Claro. Lo primordial que hay que saber que el tratamiento es una cirugía donde se repara la pared abdominal y se coloca una malla la mayoría de veces. Entonces, a nadie le gusta operarse, ¿no? Claro. Porque es una experiencia nueva o traumática para ciertas personas, pero déjenme decirles que la hernia es una cirugía muy reglada, muy estandarizada y muy segura. Entonces, ¿qué pasa si el paciente no se opera? Si es joven, va a dejar de hacer sus actividades cotidianas, tanto por una parte estética,
que no le gusta cómo se ve su cuerpo, o también por molestias, ¿no? Cada vez que camina o hace ejercicios o levanta peso, va a tener una incomodidad, un dolor. Entonces va a volver a la vida sedentaria, su estilo de vida va a cambiar. Y además, estas hernias en cualquier momento se pueden complicar. No es que salen por un orificio y a más tejido que salga u órganos que salgan, estos se pueden obstruir, ¿no? Y conforme avanza, el paciente tiene mucho dolor, mucha distensión, va a tener fiebre, malestar general y el órgano que está dentro de la hernia se puede complicar, se altera la circulación y se muere. ¿De qué órganos estamos hablando? Puede ser el intestino, puede ser la vejiga, puede ser el colon, Wow. puede ser tejido graso que está dentro. Y esto a su vez puede causar una peritonitis. Pero que es ya súper pone peligroso, porque Sí, una obstrucción del intestino claro, pone en riesgo la vida del muy paciente, grave. ¿no? La peritonitis es ya lo más riesgoso que hay, ¿no? Sí, es Digo, riesgoso y también reparar todo eso y limpiar toda la cavidad es sumamente Imagino. complejo, ¿no? Y entonces actualmente las hernias se corrigen de manera quirúrgica, ya sea abierta, laparoscópica y robótica también. Entonces hay 3 tipos de cómo podemos reparar una hernia de manera segura. A ver, ¿Y la robótica, que es un robot, me opera? No, el robot es un robot esclavo. En realidad el que opera es el cirujano, que está en una consola como un videojuego. Claro. Y maniobra con sus dedos como si tuviera un el guante. doctor Huerta nos lo explicó. Y pues es muy seguro, ¿no? Se ve hasta 10 veces más dentro de la cavidad abdominal. La precisión es magnífica, incluso corrige temblores que puede tener el cirujano. Entonces es una cirugía muy segura, ¿no? En el Hospital 2 de Precisa. Mayo tenemos esa tecnología. Sí, en el Hospital 2 de Mayo tenemos el robot Da Vinci de última generación. Y pues somos casi 30 médicos que estamos capacitados para realizar esta cirugía. ¿Cómo se decide si es una laparoscópica o si es una robótica? Va a depender mucho del paciente en realidad y del médico si está capacitado, ¿no? En general, todos los pacientes se pueden operar abierta, ¿no? Pero en abierta es un corte más grande, un corte de 5 a 7 centímetros, dependiendo del tamaño de la hernia. Y la recuperación, pues, varía entre 2 a 4 semanas, ¿no? También hay un poco más de dolor, un poco más de riesgo de sangrado. En cambio, pero hay cirujanos que están súper capacitados en cirugía abierta y lo hacen de una manera espectacular y segura. También hay cirujanos que hacen laparoscópica. Aquí se hacen 3 incisiones de medio centímetro, o sea, la mitad de un bolígrafo. Sí. En la mitad entra una cámara y se puede operar de manera segura. La cirugía dura 30, 40 minutos. Yo tengo 2 operaciones de esas. Sí, hay... ¿Laparoscópicas? Sí, 2 laparoscópicas. Y la verdad, perfecto. Hay mínimo sangrado, el dolor es imperceptible y el paciente se va de alta al día siguiente. Y en la cirugía robótica es igual, pero aquí podemos abordar en hernias más complejas o hernias recidivadas con mayor precisión y visualizando mejor las estructuras. O sea, dependiendo del tipo de hernia, digamos, es el profesional, el médico, Claro. quien va a determinar Sí. si es laparoscópica, abierta o, robótica. Robótica, ¿Correcto? sí. Vamos a hacer algo. 10:29, vámonos a un corte. Déjanos tu mensaje al WhatsApp. ¿Tienes cualquier consulta, una duda? 942-593-607. 942-593-607. Puede ser un mensaje de voz o puedes escribir un texto. También en nuestro chat en vivo ya están llegando preguntas. Te metes a RPP Noticias en YouTube y y nos escribes al chat en vivo. Listo. Volvemos con este tema. 10 de la... Antes, ojo, que puede ser una hernia. Una hernia que si no te la tratas puede complicarse y ser sumamente peligrosa. Claro, no te duele en ese momento, pero ya estás notando que algo está pasando en tu cuerpo. Por eso es importante que sepas qué puede pasar y todo sobre la cirugía de las hernias. Juan Carlos Chong, médico cirujano del Hospital 2 de Mayo, está con nosotros, ya nos ha hablado que, por ejemplo, está la cirugía abierta, que todos se la pueden hacer, la paroscópica, que es una cirugía donde la recuperación es sumamente rápida, y también la robótica, que seguramente nos va a dar detalles de ello, porque ya tenemos en línea a Alicia, que ella llama desde La Victoria. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. ¿Cómo están, Sarita, Carlos? Tuve chamba, no pude ir, pero como dice Carlos, te felicito, se ha estado llenecito. Gracias. A los dos.
Mire, bueno, es una historia, digamos, ¿no? A mí me operaron 2 veces de hernia. La primera, o sea, las 2 fueron por corte. Pero la primera, por decir, fue 8 meses y volví a caer con la hernia. Entonces mi pregunta al doctor, ¿cómo el paciente está seguro que le han puesto la malla? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama a mí? Y yo me quedé con esa Alicia. duda y el joven que me atendió... Alicia, perdón que te interrumpa. ¿Hace cuánto te hiciste esa cirugía? Ya van a ser como 5 años, así. Ah, ok. Pero, o sea, la primera duró 8 meses, o sea, y en las 2 compré la malla esa que piden, que está en $. Entonces, cuando me da a mí la primera vuelta caigo, un joven que estaba ya debe ser doctor ya, le digo, tengo dudas, y él también tenía dudas si me habían puesto la malla, entonces él me hizo pasar como un familiar de él, como una amiga de su mamá, entonces agarró y me dijo, no te preocupes, ¿cómo se llama? Yo voy a ver si de verdad te la ponen o no. Claro, entonces tu esa es mi duda. pregunta, Alicia, es saber si te pusieron o no te pusieron la malla. Claro, ¿cómo saber? O sea, Ok. nosotros como pacientes que te han puesto la malla, porque ellos Claro. pueden limpiar, o sea, coser, pero ¿cómo yo como paciente sé si me han puesto la malla o no? Bien. Pero tú, ¿por qué Esa es mi desconfiarías pregunta. que te hayan puesto o no la malla? Eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque la primera, Carlitos, ¿Qué me te hace duró 8 pensar que meses no? y me volví a herniar. Y en la otra, hasta el día de hoy, estoy happy. A ver, ¿es posible entonces que un paciente luego de una intervención quirúrgica se vuelva a herniar? ¿Tiene que ver con una mala praxis o con acciones del paciente respecto a su cuidado? Gracias, Alicia. A ver. Es una excelente pregunta. La recidiva de la hernia es multifactorial, ¿no? La recidiva, para que la gente entienda, Sí. es que te vuelve a vuelve a aparecer. salir, claro, te vuelve a salir. Ahora, a pesar de que se haga todo todo lo que se debe hacer en la cirugía, hay un porcentaje entre el 1 al 2% de que la hernia puede volver a recidivar. Ahora, antiguamente solo se corregía el orificio donde salía la hernia y se rafiaba con un hilo simple, pero en la actualidad, aparte de hacer eso, se coloca una malla. Entonces eso ha disminuido la recidiva totalmente, sumamente baja. Ahora, hay factores, como decía Carlos, que puede haber que la técnica operatoria haya sido mala o algún material o el hilo, no necesariamente la malla, se haya roto y se haya desplazado o movido la malla. ¿Ya? Bueno, ya es una falta de ética, por así decirlo, que el médico no coloque una malla donde va una malla, ¿no? Normalmente los orificios o defectos de la hernia mayores de 2 centímetros debe colocarse una malla. Tenemos varias consultas que nos ¿Y llegan. cómo se nota? Se puede notar en la ecografía, tiene que ser un buen radiólogo que lo vea. Con una ecografía ya podría darse Sí. cuenta entonces. Un buen radiólogo lo puede ver con una ecografía o una tomografía, y en el acto quirúrgico que le sigue, ahí se corrobora que ha habido o no una malla. Entonces el médico, el último que lo opera, tiene que decirle si le colocaron una malla. También en el informe operatorio, todas las mallas tienen un sticker, entonces se saca ese sticker y se coloca en el informe y puede pedir la historia para ver si está ese O sea, sticker. el paciente, la paciente, en este caso nuestra oyente, sí tendría la manera de verificar, De verificar, si claro. es que le pusieron o no la malla. Y también hay que ver los factores de riesgo del De la paciente, paciente si es misma. obeso, si es diabético, si es hipertenso, si es tosedor o fumador, Claro. si tiene enfermedades del colágeno. Entonces hay muchos, el tipo de alimentación, entonces hay muchos factores, anemia, etcétera, que pueden alterar la buena cicatrización, y eso obviamente la malla también se puede mover, ¿no? Ok. Que es sumamente raro, dicho Tenemos sea. un montón de preguntas. A ver, vamos. Tenemos la primera, una consulta. Mi mami tiene 90 años y tiene hernia en el abdomen. ¿Hay riesgo siendo una paciente con presión alta? Miren, la hernia va a depender si el adulto es un adulto frágil, o sea, si la hernia no crece, no le fastidia, podría observarse en un paciente de esta magnitud, de 90 años, ¿no? Pero si al paciente le molesta, le incomoda, le altera su estilo de vida,
hay que hacer un estudio correcto. En este caso, si es hipertenso, pasa un riesgo cardiológico, el cardiólogo da el riesgo del 1 al 4 y se conversa con la familia si hay un beneficio en operarla o no operarla. Pero si es un tema estético que no le fastidia, la hernia no crece, puede observarse, se puede colocar una malla, una faja, y podría estar el paciente bastantes años con eso nada más. A ¿no? ver, vamos a aplicar así un 3 en 1, respuestas lo más cortas, por favor. Sí. Por cargar peso, ¿te salen hernias? Primera pregunta. Otra, me operaron de una apendicitis y me encontraron una hernia pequeña. ¿Me debería preocupar? Y esas dos. Peso y hernias. Bueno, por levantar peso sí. Si tiene una debilidad congénita, le va a salir una hernia. Y si ya es adulto o mayor, el constante aumento de la presión por cargar peso va a hacer que la hernia salga. ¿Una hernia pequeña es como para preocuparse, como para ser operada? Si el paciente es joven y no le fastidia, puede observarse. Pero si el paciente le fastidia, le altera su estilo de vida, sí debe operarse. Ahora, el tratamiento de toda hernia es la cirugía. Ok, o sea, sí o sí en el momento va a tener en algún momento. Así no le fastidie y use faja, con el tiempo va a crecer la hernia y se puede complicar. Ok. Mi papá tiene una hernia en el ombligo y no quiere operarse porque es diabético e hipertenso. ¿Cómo podría darme cuenta si, por ejemplo, la hernia se estuviera complicando o que ya debe operarse de emergencia? Es una excelente pregunta. Normalmente cuando la hernia se complica ya no se puede reducir, o sea, no se puede volver a meter al abdomen. La zona se pone dura, tensa, el paciente cursa con fiebre, náuseas, vómitos, distensión abdominal y cambios de coloración alrededor de la hernia o en la zona. Entonces, esto ya indica de que el contenido se está complicando y debe operarse de emergencia. A ver, tengo una hernia inguinal en el lado derecho. La pregunta es cómo haría para poder operarme en el Hospital 2 de Mayo. ¿Cuál es el trámite? ¿No? Tiene 38 años el paciente. Claro, el trámite regular es ir a su establecimiento de salud más cercano, ver si ahí se puede resolver el problema, si no pedir una referencia a un hospital de mayor resolución y luego hace el conducto regular administrativo, pasa por consultorio externo, se le piden sus análisis, lo ve el cardiólogo, el anestesiólogo, una vez que está apto se hospitaliza y se opera. Okay. Esto normalmente demora entre 1 a 2 semanas dependiendo la lista de espera del hospital. ¿Y hay mucha lista de espera? Es muy variable. A veces, por ejemplo, conforme ya se acerca diciembre, más bien los pacientes... temporada alta. Sí. Sí, claro. La temporada alta son los primeros tres meses, ¿no? De enero a marzo. De enero y marzo. Sí. Bueno, porque también están de vacaciones y todos se quieren operar aprovechando. Claro, ¿no? aprovechan para poder tener el espacio. Mi papá tiene 76 años y tiene una hernia abdominal desde hace unos años. No se queja de dolor y es renuente a ir al doctor. ¿Una operación a su edad es obligatoria? ¿No sufre de otras enfermedades? Como le comenté, si el paciente no se quiere operar, pues difícil que lo convenzan. 2, si el paciente no tiene síntomas, se puede observar. Y 3, si no tiene enfermedades o comorbilidades crónicas, también se puede observar. Entonces, lo más importante es que el paciente quiera o tener la certeza de que se está complicando para operarlo, ¿no? Tengo 75 años, hace 8 fui diagnosticada de hernia hiatal, ¿no? Hernia del hiato. Sufro de reflujo gástrico y además tengo la columna vertebral desviada como una jiba en la parte dorsal. ¿Eso es algún riesgo? ¿Qué debo de hacer en el futuro? Las hernias hiatales hay que corregirlas siempre. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener reflujo, que esto va a causar una esofagitis y a la larga puede producir un cáncer de esófago. Así es. ¿Ya? Y también va a tener mala digestión, se va a llenar de gases, va a tener alteración en digerir algunos tipos de alimentos. Entonces, siempre hay que corregir la hernia hiatal. También en el Hospital 2 de Mayo hacemos este tipo de cirugías en óptimas condiciones y con mínimas o ninguna complicación. Sí, acá hay una pregunta, perdón Carlos, en YouTube que me parece que es bastante importante. Es una señora de 75 años, hace 8 fue diagnosticada... esa es la que sí, le acaban de dar, contarles. perdóneme. Sí. Soy de Cerro de Pasco, mi nuera está embarazada de 5 meses, ¿ok? Y también le han dicho que tiene una hernia en el lado del ombligo. Sí, justamente el embarazo hace que es un factor de riesgo para que aparezca sobre todo la hernia umbilical, ¿sí? Entonces, lo ideal es esperar que se concluya el embarazo para reparar esta hernia.
Hay varios casos, mira, en nuestras redes sobre hernias umbilicales. Sí, es muy frecuente. Otra, ¿no? Tengo una hernia encima del ombligo, aproximadamente 2.5 centímetros, con un tiempo de 20 años. O sea, hace 20 años entiendo que tiene esta hernia, ¿no? ¿Debería operarme? Las hernias epigástricas se llaman, las que están por arriba del ombligo. Primero tienen que haber sido diagnosticadas correctamente con un cirujano, ya sea en la inspección o con métodos auxiliares de imágenes. Y como le digo, si el paciente es joven y le altera su estilo de vida, sí debe operarse, pero si no, si está asintomática, puede observarse con el riesgo de que se pueda complicar la hernia. Eso que menciona es bien importante porque, digamos, a veces uno encuentra un bulto en la zona abdominal y uno asume que es una hernia y podría ser un tumor. Claro, puede ser una tumoración benigna o maligna, que sería el peor de los casos. Entonces, siempre tiene que pasar una evaluación, pero ojo, la hernia siempre tiene un fenómeno que se llama fenómeno herniario, donde tú el bulto lo metes, se introduce y luego se sale espontáneamente o con un esfuerzo, y lo puedes meter también de manera manual o espontáneamente se mete. Eso es un fenómeno herniario, ¿no? Que el bulto entra y sale de tu abdomen. Lo más probable es que sea una hernia, difícil que sea un tumor, ¿no? Claro, claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Doctor Juan Carlos Chong, cirujano del Hospital 2 de Mayo. Muy amable.